Entonces, vamos a iniciar con este capítulo 3 de Segunda de Samuel. Vamos a aprender cosas muy interesantes, hermanos. Esta noche nos acompaña el pastor, eh, mi hermano Jerry, mi hermano Enrique, mi hermana Ada, mi hermana Ruth y mi hermano Alfredo. Estarán hoy en esta reunión. Ellos se van a presentar para, por si hay dudas acerca de la Torá, pues ellos van a brindar sus datos, su número de teléfono por si tienen dudas. Ahí está, pastor, adelante. Gracias, hermano Ariel, por esta oportunidad. Sí, para todas las personas que nos van a escuchar, estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles. Si ustedes necesitan ayuda acerca de una explicación acerca de la palabra, con mucho gusto nosotros vamos hasta donde usted está, porque somos los encargados de expandir las buenas nuevas de salvación. Y así que estamos para servirle y como ya bien se dijo, en el área de Spring Valley, New York. Gracias, hermano Ariel. Gracias, pastor, por su información. Adelante, hermano Jerry. Gracias, Por- Ariel. Bienvenidos a todos. Shalom. Un saludo a cada uno de ustedes. Tenemos la oportunidad del Eterno, el Padre bueno, el único, por traer y tener la oportunidad de leer un capítulo más y buscar los mensajes que el Padre nos invite a poder tener el chance de poder hacer, ¿verdad? Porque sin los mensajes, la verdad, muchas veces no entendemos cuando leemos, pero hoy el Padre nos da la oportunidad de poder respirar el regalo de la vida y algo más bonito, leer su palabra para que nosotros podamos transmitir todo lo que Él nos regale, ¿verdad? Entonces rogamos al Padre también que sea para edificación de cada uno. Y ya el hermano Ariel oró y rogó al Padre por todo lo bueno para cada uno. Mi nombre es el hermano Jerry, estamos ubicados aquí en la ciudad de Elizabeth. Mi número de teléfono es el 908-249-5430. Sean bienvenidos, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Jerry. Sí, ya como se explicó, somos una comunidad de creyentes en Yahshua HaMashiach, fieles a la Torá y al llamado del Eterno. Caminamos en obediencia, estudio y santidad como parte del remanente que guarda los mandamientos y da testimonio del Mashiach. Estudiamos, compartimos y crecemos juntos en la verdad restaurada. Así que ya después de todo lo dicho, arrancamos con este estudio, hermanos. Eh, Solo para tener un contexto de lo que pasó en el capítulo anterior, ¿no? Vimos sobre cómo podemos ser eh, dependientes del Padre sobre la oración. Ese es algo que el rey David nos dejó muy en claro a la hora de consultar al Padre cuando él tenía cualquier duda, ¿no? Y no se dejó guiar por ninguno de sus hombres, por más confianza que él tuviera, ni ni porque fuera el comandante y el hombre de confianza, ¿no? No, él primero le pedía la guía y dirección al Padre Eterno. Entonces también eh, aprendimos sobre la importancia de ser agradecidos, eh, lo que pasó con los habitantes de Yabesh Gilead, ¿no? Lo que hicieron con el rey Saúl. También los peligros de ser ambicioso en este mundo, el ir tras los deseos, nos puede llevar a una ruina, hermanos. Eso es algo real que pasó y nos llama la atención ahora en nuestros tiempos.
sobre, sobre estos peligros, ¿no? que existen. Y también nos deja en claro, hoy también lo vamos a volver a ver, y también lo vimos en el estudio pasado, que es la paciencia, ¿no? Como la paciencia en el cumplimiento del propósito del Padre es tan perfecto que no se pasa ni un minuto, ni un segundo, ningún día, ¿no? Es tan perfecto y tan preciso, hermanos, que nosotros de lo que hemos leído muchas veces nos quedamos admirados de cómo actúa el Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, hermanos, la lectura. Voy a leer, voy leyendo cada, voy a leer del 1 al 10, explico, luego sigo leyendo, explico y de último, pues, abrimos los comentarios, ¿verdad? Para ver lo que el Padre nos regala, ¿verdad, hermanos? Así que voy a iniciar con la lectura de este capítulo 3 de Segunda de Samuel. Dice, la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David seguía, pero la casa de David se fortaleció continuamente, mientras que la casa de Saúl se hizo más débil. Le nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, fiel, cuya madre en Ahinoam de Israel, su segundo Kileab, como su padre, cuya madre era Abigail, la viuda de Nabal de Carmel, el tercero Absalom, mi padre es Shalom, cuya madre era Maha, la hija de Talmai, rey de Geshur, el cuarto Adonijah, mi Adón es Yahweh, el hijo de Agit, el quinto Shefatía, Yahweh ha juzgado, el hijo de Abital, y el sexto Yitream, ganancia del pueblo, cuya madre era Egla, la hija de David. Estos nacieron a David en Hebrón durante la guerra que seguía entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner fortaleció su posición en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Ritzpa, la hija de Ayá, el Ishboshet, hombre de vergüenza, retó a Abner y le dijo, ¿por qué fuiste y te acostaste con la concubina de mi padre? Estas palabras de Ishboshet, hombre de vergüenza, enfurecieron a Abner. ¿Quién soy yo? Él gritó, ¿que me tratas con tal desprecio? La cabeza de un perro en Yehudá. Hasta este momento solo he mostrado bondad a la casa de Saúl, tu padre, y a sus hermanos y amigos, y yo no te he entregado a David. A pesar de esto, escoges pelear conmigo referente a daño por esta mujer. Yahweh traiga maldiciones terribles sobre Abner y peores si yo no cumplo lo que Yahweh le ha jurado a David. Transferir el reino de la casa de Saúl y poner el trono de David sobre Israel y Yehudá, desde Dan todo el camino hasta Beer-sheba. Vamos a parar aquí, hermanos, a hacer una pequeña pausa. Y eh, como vimos aquí al principio, ¿no? Dice que la casa de Saúl, pues, se debilitaba, mientras que la casa de David se fortalecía, ¿no? Y esto debido a que, pues, esta batalla había costado la vida
del rey, ¿no? Saúl y sus hijos. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que la fragilidad de estas alianzas cuando no se tiene al Padre, van a la ruina o no tienen éxito, ¿no? El hombre que confía en el mismo hombre cae, ¿no? Entonces, también nos muestra cómo Isboset y Abner, ¿no? Esta relación que tenían por poder, ¿no? Esta alianza que tenían ellos, ¿no? No se basaba literalmente en lealtad, así como la lealtad que tenía David y Jonatán, ¿no? Sino que se basaba en una especie de ver quién se quedaba con el poder al principio, al principio. Entonces, Abner, un hombre que tenía poder y era clave. Recordemos que él estaba al lado siempre de Saúl, ¿no? Era un hombre clave para David en el reino. Dice que se sintió ofendido por lo que Isboset le dijo, por esta acusación que le hace, ¿no? Que es la que está ahí en el versículo 7, ¿no? Donde Isboset le hace esa pregunta y él se siente ofendido. Entonces vemos que todo esto favorece a David, ¿no? Quien espera, hermanos, pacientemente y luego negocia con Abner. No podemos decir, hermanos, algo malo de este Abner. No podemos hablar porque él, hermanos, vemos acá la intención de él que tenía de unir las dos casas, ¿no? De unir los dos a Judá y al resto de Israel. Ese era el propósito de él, perdón, ese era el propósito del Padre para que iba a cumplir mediante Amnón, ¿no? Pero vemos acá que Isboset, pues, le hace esta pregunta y él se siente ofendido, ¿no, hermanos? Y también notamos que este tiempo, si nosotros ahondamos un poquito, es que este Abner era tan importante porque David había reinado solamente por 7 años sobre Judá, en Hebrón. Mi hermano Enrique había explicado en el estudio anterior que era donde habitó Abraham, ¿no? Y todo esto tiene, hermanos, un gran significado si lo vemos así con lupa. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos damos cuenta, dice que 7 años. Oiga, el número 7, ¿a qué nos lleva? ¿No? Ahora pensemos esta idea. Estos 7 años es ¿para qué? Para unir a las dos casas, justamente lo que se está viviendo en nuestros días, ¿no? Entonces, estos 7 años, Judá estuvo con el rey desde el principio y luego las otras tribus, ¿verdad? Se unieron a David, pero eso lo vamos a ver más adelante. Interesante todo esto, hermanos. Bien, voy a seguir avanzando. Voy a leer del 11 al 23. Dice, Ishbosé, hombre de vergüenza, no podía responder a Abner ni una palabra.
porque le tenía temor. Abner inmediatamente mandó embajadores a David con este mensaje: ¿quién va a controlar la tierra? Si haces pacto conmigo, mi mano está contigo para traer a todo Israel a ti. David envió esta respuesta: muy bien, con buena voluntad haré pacto contigo con una condición. Tú no vendrás a mi presencia sin que al mismo tiempo traigas contigo a Mijal, la hija de Shaul. David envió mensajeros a Ishboset, el hijo de Shaul: dame de vuelta mi hija, Mijal. La dote por ella fue de 100 prepucios de Filistín. Ishboset mandó y la tomó de su hombre Paltiel, el hijo de Laish. Su hombre fue con ella llorando mientras iba y la siguió hasta Bahurim. Pero cuando Abner le dijo: regresa, él regresó. Entonces Abner consultó con los ancianos de Israel. Él dijo: en el pasado ustedes querían que David fuera rey sobre ustedes, así que ahora háganlo, porque Yahweh ha dicho a David: por la mano de mi siervo David, yo rescataré a mi pueblo Israel del poder de los Filistín y del poder de sus enemigos. Abner también habló con la casa de Benjamín. Abner fue a Hebrón y dijo a los oídos de David todo lo que había sido acordado por Israel y la casa de Benjamín. Cuando Abner vino a David en Hebrón, trajo 20 hombres con él. David hizo un banquete de vino para Abner y sus hombres. Abner dijo a David: debo levantarme y reunir a todo Israel a mi Adón el rey, y yo haré un pacto con él. Entonces podrás reinar sobre todo lo que tu corazón desee. David despidió a Abner y él se fue en Shalom. Justo entonces los hombres de David y Joab regresaron de una incursión, trayendo mucho botín con ellos. Pero Abner ya no estaba con David en Hebrón, porque él ya la había despedido, y él se fue en Shalom. Cuando Joab y todo su ejército había regresado, a Joab le fue dicho: Abner, el hijo de Ner, vino al rey, y él lo despidió y ha salido en Shalom. Bien, aquí podemos ver entonces, hermanos, de lo que hemos aprendido, que salió el primero, el primer separador, el que no quiere que las, las tribus de Israel estén unidas, y este es Ishboset. Pero vamos a ver más adelante cómo es que hay una delgada línea, hermanos, y cómo nosotros, y cómo podemos evitar caer en eso, ¿no? Y no ser como este Ishboset, ¿no? Que no queremos que nadie más aprenda. Y eso no está bien, porque de todos es la verdad. Entonces, vemos aquí en el capítulo 11 que las demandas de David, ¿no? Eran que trajeran a Michal de vuelta. ¿Por qué? Porque era la esposa de David. ¿Y dónde está eso? O sea, eso está en el libro de Primera de Samuel 18, del 6 al 30. Dice que Saúl pidió a David 100 prepucios filisteos como parte del dote por Mical.
Y esto pasó porque Saúl no creía que David los matara, pero David cumplió matando a 200 filisteos y entregando sus prepucios a Saúl. Y también de ese mismo capítulo salió la alabanza, la que usted sabe o recuerda, la que dice, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, No ¿no? se ve. Entonces vemos acá, hermanos, que David estaba exigiendo algo justo, estaba exigiendo a su esposa, porque él ya había pagado dote por ella a Saúl, ¿no? Entonces, em, podemos ver, hermanos, que podemos ver que la figura de Abner, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de, del hombre, sobre la lealtad. ¿Cómo es un hombre? ¿Es 100% leal? Y también sobre cómo reaccionaría hacia la traición. Y guardemos bien esta palabrita, la traición, porque la vamos a ver más adelante. Esta figura, hermanos, de Abner hace más fácil para David la unificación de Israel mediante el propósito del Padre. Y esto se lleva a cabo, ¿verdad? Mediante la consulta que hace Abner al Padre, ¿no? Que está ahí en el versículo, en el versículo 19, ¿no? Perdón, en el versículo 17, donde dice que Abner consultó con los ancianos de Israel. Él dijo, en el pasado ustedes querían que David fuera rey sobre ustedes, así que ahora háganlo. No. Bien, vamos a seguir avanzando, hermanos. Ahora vamos a ver algo aquí, algo triste. Vamos a avanzar ahí del 24 al 39. Voy a terminar de leer y comento y luego abro los comentarios. Dice, Joab fue al rey y dijo, ¿qué has hecho? Mira, Abner vino a ti y lo has despedido y ahora se ha ido en Shalom. ¿Por qué? Tú conoces a Abner, el hijo de Ner. Él solo vino a engañarte para conocer qué campañas estás planeando y para saber todo lo que estás haciendo. Después de dejar a David, Joab envió mensajeros tras Abner y ellos lo trajeron de regreso de la cisterna de aguas en Sirá, sin el conocimiento de David. Al Abner regresar a Hebrón, Joab lo llevó a un lado al espacio entre las puertas externas e internas de la ciudad, como para hablar con él privadamente, y allí lo hirió en el vientre. Así que él murió, así vengando la sangre de Asael, hermano de Joab. Después, cuando David supo de eso, dijo, yo y mi reino somos inocentes para siempre de la sangre de Abner, el hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y toda la casa de su padre, la familia de Joab. Tendrá siempre alguien con hemorragias o zarat, o que tenga que caminar con bastón, o que muera por la espada, o le falte pan. Así pues, Joab y Abishai, su hermano, mataron a Abner.
porque él había matado al hermano de ellos, Asahel, durante la batalla en Gibeón. Pero David dijo a Joab y a todos aquellos con él: rasguen sus vestiduras y cíñanse de cilicio y hagan duelo por Abner. El rey David mismo caminó detrás del ataúd mientras era llevado. Ellos sepultaron a Abner en Hebrón. El rey lloró en alta voz en la sepultura de Abner y todo el pueblo lloró por Abner. El rey cantó este lamento sobre Abner. ¿Debió Abner morir de acuerdo a la muerte de Nabal? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grilletes. No se te puede traer cerca de Nabal. Tú caíste delante de los hijos de iniquidad. Entonces el pueblo lloró por él más que nunca. Todo el pueblo vino a David y trataron de hacerle comer pan mientras aún era de día. Pero David juró: Elohim traiga terribles maldiciones sobre mí y peores si pruebo pan o cualquier cosa el, hasta que el sol se ponga. Todo el pueblo tomó nota de esto y les complació en su rúa. Cualquier cosa que el rey hiciera era placentera a la vista de todo el pueblo. Así que ese día todos los hijos de Israel supieron que el rey no había tenido ninguna parte de la muerte de Abner, el hijo de Ner. El rey dijo a sus sirvientes: ustedes se dan cuenta que un gran príncipe ha caído hoy en Israel. A pesar que he sido ungido rey, yo hoy soy un mero pariente de él. Y estos hombres, los hijos de Zeruyá, son muy brutos para mí. Yahweh pague al malhechor de acuerdo a sus perversidades. Bien, hermanos, entonces vemos algo interesante acá, y es que Joab y Abishai eran sobrinos, ¿no?, de David, y habían sido muy fieles y útiles cuando David estaba en aflicción, cuando él estaba huyendo. Pero recordemos que podemos hacer cosas muy buenas, las cuales al Padre le pueden agradar, hermano. Pero podemos hacer una cosa mala de la cual el Padre ha dicho: no tomes venganza porque mía es, y nos caímos de donde estábamos. Puede ser eso, puede ser otra cosa. Entonces, imagínense, ellos habían sido fieles y útiles, dice, durante todo su tiempo hasta ese día. Entonces, David confiaba en ellos, ¿verdad? Eh, este último era de tomar venganza, ¿no? Lo último que hicieron ellos, y sabemos que estuvo mal. Nosotros vemos ahí que Abner, en el capítulo anterior, en segunda de Samuel 2:18, ¿no? 2:18 al 25, vemos que el que fue detrás de él fue Asael, detrás de Abner, y él advirtió muchas veces, pero él no hizo caso, ¿no? Y entonces Joab estaba tomando venganza por su mano, cosa que no debemos hacer, tomar la venganza por nuestra mano. Y también vemos acá, miren, note lo que dice esta Biblia, dice:
en lo que tiene que ver con lo que hizo, ¿no? Y la maldición que expresa el rey David ahí ahí en el versículo 29. 29 exactamente, ¿no? Vemos que dice caminar con bastón. Hay que tomarlo, dice, como tullido o paralítico. Dice, y está en Éxodo 21:19, es Torá. Y dice que un punto de vista es que esta maldición, dice, fue puesta sobre Joab por el acto, oiga, el acto traicionero que tuvo contra su hermano, porque él lo llamó, dice que detrás de las puertas. Y alguien que traiciona a su hermano, ahora en estos días, esa maldición está hasta estos días, hermanos. Y vemos acá que dice que también puede ser lepra, ¿no? Sará. O puede ser esto, tullido o paralítico, alguien que no pueda caminar. Y entonces esa era la palabra que vimos en estos dos. ¿Qué vimos? En Ishbosé, vimos en Ishbosé, tanto en Ishbosé como en Joab, vimos que estos dos no querían la unión del pueblo de Israel. Estaban en contra de los planes del Eterno. ¿Y qué pasa cuando alguien se pone en contra del Eterno, hermanos? Ya sabemos que no termina bien, ¿verdad? Entonces, eh, esto fue lo que yo pude ver. Yo sé que ustedes con sus comentarios, pues, van a enriquecer aún más este estudio. Así que vamos a abrir los comentarios. Pastor, adelante. Gracias, hermano Ariel. Muy bonito estudio. Sí, un pequeño complemento. Como podemos ver aquí, la reunificación de las dos casas, o sea, el pueblo de Israel que se compone de 12 tribus. Como podemos ver, hay dos reyes. Así como el rey David llegó al principio, ¿en dónde fue ungido? En Hebrón. ¿Por quién fue ungido? Por Yahudá. Entonces vemos nosotros que también nuestro Yeshua, él vino. ¿Él vino aquí? A buscar las ovejas perdidas. Asimismo David, él era un pastor de ovejas y estaba buscando reunificar a todo el pueblo de Israel, pero había otro rey. Asimismo, nosotros en el pasado, hermanos, recuerden que nosotros hasta ahorita que entramos a la restauración, es que nosotros ahorita oramos por Abraham, Isaac y por Jacob. Asimismo, David tuvo que ir al principio donde estaban nuestros patriarcas como rey de Israel. Ahora bien, nosotros también éramos gobernados y aprendimos tanto del otro rey, o sea, el sistema que se movía dentro de nosotros. Pero había un nombre ficticio que a nosotros nos habían enseñado, pero nosotros sabíamos quién era el verdadero rey, pero nosotros no le hacíamos caso. Mas hoy, cuando nosotros reconocimos nuestra autoridad y sabemos que Él es el rey de Israel, entonces nosotros tenemos que ser de Israel para que Él sea nuestro rey. Porque otro rey de otro país no va a venir a gobernar en mi país. Entonces, eso era lo que nosotros nos hacía falta y a eso es lo que se está tratando en este estudio, de la reunificación del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Está dividido en dos pensamientos, dos campamentos, o sea, hay divisiones.
Recuerden que los 6 meses son los 6,000 años que la casa de Israel va a pasar o está pasando un proceso. Pero en el año 7, o sea, los 7,000, recordemos que es el milenio, donde ya va a ser un solo cuerpo. ¿Y quién va a ser el rey sobre toda la casa de Israel? Nuestro Mashiach. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando David toma posesión de todo Israel. Y así va a ser en el futuro, hermanos. Así va a ser en el futuro. Y cuando, bueno, eso va a ser más adelante, porque cuando leemos el libro de Ezequiel, nosotros vemos que vuelve David nuevamente a gobernar en el milenio. Así que de todo esto, hermano Ariel, nosotros estamos aprendiendo que nosotros éramos gobernados por un rey, mas hoy nosotros tenemos una identidad y no reconocemos al rey que adorábamos antes, sino al rey verdadero, que es el rey de Israel, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces aquí vamos a seguir explicando un poquito acerca de lo que se ve acá, hermano. Como también aquí Abner dijo, las mismas, casi las mismas palabras tienen similitud con lo que dijo Goliat. Goliat dijo, ¿acaso yo soy perro para que vengas con palos y piedras contra mí? Entonces aquí lo mismo, casi las mismas palabras dice Abner. ¿Qué soy yo? Le dice 8 parte B, ¿qué soy yo? Él gritó, que me trates como, que me trates perro de Yahudá. Entonces aquí vemos, hermanos, que nosotros en ningún momento, nosotros tenemos que compararnos con un inocente animalito. No. Y por eso, hermanos, muchas veces vienen desgracias, vienen conflictos. Solamente con la forma que nosotros hablamos atraemos muchas cosas para nuestra vida o muchas veces sobre nuestra casa. Tenemos que tener mucho cuidado la forma que nosotros nos expresamos. ¿Por qué? Porque vemos aquí que las intenciones de Abner eran buenas, para mí eran buenas. ¿Por qué? Porque recordemos que él fue y consultó a los ancianos de Israel, ya en el 17, consultó a los ancianos de Israel, él dijo, en el pasado ustedes querían que David fuera rey sobre ustedes, así que ahora háganlo, porque Yahweh ha dicho a David, por la mano de mi siervo David, yo rescataré a mi pueblo Israel de los Filistín. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la reunificación, o sea, el pueblo de Israel, también está reconociendo en estos tiempos al verdadero rey de Israel. Y cuando eso pase en el futuro, hermanos, el rey sobre todo Israel va a ser nuestro Adón Yeshua HaMashiach en su segunda venida, porque en la primera venida él vino a buscarlas, más en la segunda venida ya todo Israel va a estar reunidos, adorando y exaltando al bendito sea. Solamente ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias, pastor, por tu comentario. Adelante, hermano Jerry. Gracias, Arielo. Me gustaría hablar sobre Abner. Abner era el general del rey Saúl. ¿Cómo se salvó a esa matanza Abner? No lo he leído, no lo he visto hasta ahora, pero vemos que Abner era un hombre bien temido. Entonces, el otro punto era que quería también tocar era el nombre del último hijo que quedó vivo del rey Saúl. Muchas veces yo no entiendo por qué le ponen nombres de verdad que están totalmente fuera de mi entendimiento. Entonces aquí sale, aparte que le arreglaron el nombre, porque el otro nombre primero que tenía le daba exaltación a Baal, que era totalmente ajeno al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esta vez le pusieron, lo cambiaron al nombre de la vergüenza. Qué triste, ¿verdad? Que uno tiene que, cuando le pone el nombre a un familiar de nosotros, a un hijo,
tiene que tener mucho cuidado el nombre que le pone, porque así estás, así como dijo el pastor ahorita, cuando uno dice o habla algo, si no te cae a ti el problema, le cae a uno de tus seres amados, y ahí es cuando te duele. El nombre es igual. El nombre también trae cola, nos puede traer un problema grande a la larga. Lo hemos hecho siempre más porque un nombre se ve bonito y le buscamos cómo lo vamos a llamar al niño, pero vea, totalmente como fuera del lugar de la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscarle a nuestros hijos un nombre que le traiga bendición a su vida. Volviendo a Abner, sabemos que cuando murió el rey Saúl y sus otros 3 hijos, la única manera que el rey David le iba a costar tomar a todo Israel iba a ser porque Abner estaba vivo. Y él era un hombre fuerte, temido, que él agarró y puso al último hijo, al de la vergüenza, lo puso como rey de Israel, pero empezó como rey de Benjamín. Pero al hacerlo rey de Benjamín, lo hizo rey de todo Israel. Entonces, por lo cual el rey David pues no tomó el control de este reinado hasta después de 7 años y medio. A los 33 años recién toma el control total de todo Israel y el rey David es rey por 40 años. Le sirve al Padre por 40 años, siendo rey, terminando siendo rey de todo Israel. ¿Qué pasó con Abner? Recordemos que los sobrinos del rey David, el nombre de él es Asael, ¿no? Él lo estaba siguiendo, sí, Asael lo estaba siguiendo a Abner para matarlo, porque él tenía el entendimiento de que si mientras él esté vivo, el rey David no iba a poder coger el reinado. Pero el temido Abner, pues lo mató. Entonces, también aquí en Hebrón pasó un error gigantesco con el rey, con Joab, los sobrinos del rey David, porque entendemos que Hebrón era uno de los lugares donde no podía haber asesinatos, porque era un lugar neutro, donde todo el mundo se refugiaba, y quebrantó esa restricción Abner, ¿no? Abner no, Joab, al haberlo matado a Abner entre los generales, general del rey David. Ahora, ¿qué aprendemos aquí en todo esto? Bueno, nosotros no tenemos ninguna potestad de quitarle la vida a nadie, pero Yeshua la puso más difícil. La lengua. Nosotros podemos matar a mucha gente solamente con la lengua. Ya no es necesario clavarle una espada a alguien para matarlo. También puedes matar a muchos solamente con ese órgano pequeño. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla al prójimo. David, pues, no tenía parte ninguna con el asesinato de Abner, y la maldición que le cayó al general Joab fue increíble, fue horrible, ¿no? Todo lo que maldijo el rey David a Joab, porque él no tuvo parte con él. Entonces, todo esto, antes de que caigan las maldiciones a nuestras vidas, es mejor alejarse de todo mal. Amárrense la lengua, hermanos. A mí me ha costado, sí me ha costado, y estoy aprendiendo, a veces a palo, porque uno a veces hasta quiere ser gracioso con la gente, pero lo único que causa es un mal a la larga, ¿verdad? Entonces, mejor calladito y no hablar cosas que uno no tiene que hablar, porque traemos maldición sobre nuestras vidas y la vida de nuestros seres amados. Sí aprendemos todo en cada capítulo, sí aprendemos. Aprendemos también que el patriarca, el rey David, también tuvo 6 hijos. No voy a entrar en juicio, pero tenemos que saberlo, y son cosas que no pueden pasar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender estas cosas, de que solamente el programa que dejó el papá para nuestras vidas es de una sola esposa. No podemos tener 2. Y ese es el modelo que nos ha dejado, ¿no? Entonces, esa es la que tenemos que hacer. Después, más allá de ahí, yo no voy a decir más nada.
Y ese va a ser mi comentario por ahora, Arielo. Gracias. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Primeramente, shalom con todos mis hermanos y con todos los demás hermanos que van a ver el video por YouTube más adelante. Quería enfocarme más que nada en los versículos 9 y 10, que dice 9 y 10. Dice 9: Yahweh traiga maldiciones terribles sobre Abner y peores si yo no cumplo lo que Yahweh le ha jurado a David: transferir el reino de la casa de Shaul y poner el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan todo el camino hasta Beersheba. Entonces, hermanos, en estos versículos que acabo de leer, vemos que Abner reconoce públicamente que Yahweh había prometido el trono a David, ¿no? Y esto es muy importante porque Abner fue por muchos años uno de los pilares, ¿no?, del reinado de Shaul. Ahora, por circunstancias más políticas, ¿no?, y personales, como el conflicto con Isboset, pero también por una convicción más profunda, Abner decide, ¿no?, alinearse con el plan de Yahweh. La frase que dice, como ha jurado Yahweh a David, demuestra que Abner sabía, ¿no?, desde antes lo que el padre quería, pero había estado resistiendo, se resistía a esto. Entonces, hermanos, aquí vemos que aún los opositores pueden ser instrumentos, ¿no?, del propósito del padre. Abner pasó de ser enemigo, ¿no?, a colaborador del plan. ¿Y esto por qué, hermano? Porque nadie puede detener lo que Yahweh ha decretado. Y esto nos enseña que el Padre tiene control incluso sobre quienes se oponen, ¿no?, a nosotros. Ahora, también vemos que a veces, ¿no?, el cumplimiento de la voluntad de Yahweh llega a través de personas que no imaginábamos, incluso enemigos, rivales, ¿no?, o antiguos, ¿no?, opositores, digámoslo así, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros no debemos desesperarnos, ¿no?, cuando parece que alguien nos cierra el camino, ¿no?, a lo que el Padre nos prometió. Él puede tocar el corazón de esa persona o reemplazarla por alguien que sí coopere o esté en el mismo camino que nosotros, ¿no?, o a lo que queramos llegar. Ahora, cuando caminamos en obediencia, Yahweh confirma su promesa de formas que no vamos a entender, pero también formas humanas, ¿no? Ahora también debemos aprender a confiar. El Padre puede usar a cualquiera para abrir la puerta correcta. Incluso como vemos ahora a quien antes se oponía, ¿no? Hermanos, ¿qué dice Proverbios 16:7? Lo leo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, así como Abner se alineó con David porque reconoció el plan de Yahweh, también nuestros enemigos o rivales pueden terminar respetando o incluso ayudando cuando ven que la mano de Yahweh está sobre nosotros, ¿no? Ahora, hermano, quería brevemente comentar o hablar sobre el versículo 17 y 18, ¿no? El 17 dice: entonces Abner consultó con los ancianos de Israel. Él dijo: en el pasado ustedes querían que David fuera rey sobre ustedes, así que ahora háganlo, porque Yahweh ha dicho de David: por la mano de mi siervo David, yo rescataré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de sus enemigos. Entonces, hermanos, aquí vemos que no era ¿no?, un secreto que David era el elegido de Yahweh. Incluso los ancianos de Israel ya lo sabían, ¿no? Sin embargo, no habían actuado, tal vez por miedo, presión política o simplemente por inercia, ¿no? Dejaron pasar el tiempo. Abner les dice, ¿no? Hagan lo que ya sabían que debían hacer. Y también les recuerda que el Padre había prometido liberar a Israel por medio de David.
lo cual reafirma que esta no era solo una decisión política, sino espiritual. Ahora, hermanos, saber lo que el Padre quiere no es suficiente, ¿no? Hay que obedecer. Muchas veces creemos saber qué nos pide el Padre. Es lo que sabemos, ¿no? O sea, perdonar, servir, hacer cosas buenas, hacer esto o aquello. Pero generalmente lo postergamos, aun cuando sabemos que debemos hacerlo y aún sabemos que es del agrado del Padre. Entonces, hermanos, la obediencia tardía es también una desobediencia prolongada. Ahora, cuando posponemos también la voluntad del Padre, sufrimos innecesariamente, ¿no? Israel siguió en guerra bajo un liderazgo débil, ¿no? Cuando ya tenía al rey ungido, ¿no? ¿Y qué provocó esta resistencia? Más dolor, división, pérdidas. Entonces, hermanos, ¿hay algo que ya sabemos que el Padre nos ha pedido, pero lo hemos postergado? Como los ancianos de Israel, quizás ya lo teníamos en el corazón, pero no hemos actuado. Ahora, postergar lo que el Padre ya confirmó puede traernos frustración, estancamiento o sufrimiento innecesario. La obediencia pronta y rápida abre puertas de bendición y liberación. A veces la victoria que nosotros estamos esperando está al otro lado de una decisión de obedecer. Hermanos, ¿qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así como los ancianos sabían que David era el rey legítimo, pero no actuaba, nosotros también somos responsables, ¿no? De obedecer cuando conocemos la voluntad del Padre. No hacerlo aún con buenas intenciones es igual a desobedecer. Entonces, hermanos, no debemos postergar lo que el Padre ya confirmó. La obediencia inmediata es la llave, ¿no? Que abre el camino de nuestra salvación y también de nuestra, o de la victoria, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Hermana Ruth. Sí, amado. Yo quiero hablar del 2 al 5. Aquí vemos que David desobedece la instrucción del padre, ¿no? Porque, ¿qué le dijo el padre a David? ¿Qué dice la instrucción respecto a que él no tenía que tener más de una mujer? Aquí dice que él tuvo, durante los 7 años de su reinado en Hebrón, tuvo sus 6 esposas y que cada esposa le dio un hijo. Y esto nos demuestra de que David contradijo el mandamiento del padre, de que el rey de Israel no debía tener muchas esposas. Entonces vemos cómo David cometió un error al tener más de una y que sus múltiples esposas contradecían el mandato del padre, como está en Deuteronomio 17:17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Tampoco acumulará para sí plata ni oro en abundancia. Entonces, vemos que no se cumple la voluntad del Padre eh, en el matrimonio aquí, ¿no? También vemos que claramente le dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Igualmente Mateo 19 del 4 al 6.
Entonces, vemos como la poligamia de David, este, no le trae buenas consecuencias, ¿no? Eh, ¿Y cuáles fueron esos? De que estos hijos que lo nacieron a David tuvieron finales no buenos. ¿No? Se ve aquí que al padre no le agradó su desobediencia, la poligamia que él cometió. Vemos cómo este hijo Amón violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano. Vemos cómo Gilead también es conocido como Danielén en Primera de Crónicas 3:1. Ahí lo dice. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón: el primogénito Amón de Aimoná, la Jezreelita; el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel. Mm. Las pocas naciones de este hijo indican que quizás murió joven o que era un hombre impío e indigno. Vemos de Absalón: asesinó a su medio hermano y lideró una gran guerra civil contra su padre David, intentando asesinarlo. Vemos cómo Adonías intentó arrebatarle el trono a David y a su sucesor. Luego intentó tomar a una de sus concubinas de David y fue ejecutado por su arrogancia. Podemos asumir con razón de que Cefatías e Itreamo bien murieron jóvenes o eran hombres impíos o indignos, porque solo se le menciona una vez en las Escrituras, en una lista genérica de los hijos de David que está en Primera de Crónicas 3, del 1 al 4. Entonces vemos que sí o sí, como se cumple la palabra que dice que el Padre, cuando tú le recibes en su nombre verdadero, Él te hace una nueva criatura. Empieza desde ahí para Él, como la niña de sus ojos, pero más no te encima de las consecuencias que tienes que pagar de la desobediencia. Él no fue bendecido con más hijos, tuvo un hijo en cada mujer. Y mira cómo le salieron los hijos. Entonces vemos aquí que la consecuencia de nuestra desobediencia es grande y que lo tenemos que pagar sí o sí. Y eso que él era un hombre, como dice la palabra, de acuerdo al corazón de Yahweh, ¿no? Pero aún así cometió ese error, esa desobediencia y lo pagó, ¿no? Mm, Eso por el momento, Mau. Gracias, Ruth. Bien, como vimos acá, hermanos, y recordamos que hoy en día, ¿verdad? Existen muchos como este hijo de la vergüenza que tenía Saúl y Joab, ¿no? Que no quieren la unificación, la paz o el shalom entre las dos casas de Israel y solo sirven para separarnos. Pero nosotros no podemos hacer nada. El único que se va a encargar es el Padre, ¿no? Y también hermana Ada, ¿tiene algún comentario? O seguimos.
Ok, seguimos. Yo quería resaltar también lo que dice también en el versículo 33, ¿no? Porque dice, ¿debió Abner morir de acuerdo a la muerte de Nabal? Recordemos cómo murió Nabal. Nabal no quiso ayudar a David ni a sus hombres cuando él estaba ahí. Nabal era esposo de Abigail, ¿no? Y lo que él, y lo que él estaba explicando acá, el rey David, es que Abner no era el de los contrarios, ¿no? Eso estaba explicando él acá, porque dice, tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grilletes. No se te puede traer cerca de Nabal. Tú caíste delante de los hijos de iniquidad. O sea, él era inocente y solo quería la unificación, al igual que David y el padre, de las dos casas, ¿no? Y también vemos acá, hermanos, eh, en el 35, ¿no? Perdón, en el 36 dice que todo el pueblo tomó nota de esto y les complació en su rúa. Dice que cualquier cosa que el rey hiciera era placentera a la vista de todo el pueblo. Y esto pasa cuando nosotros seguimos la guía del Padre. Las otras personas se dan cuenta si nosotros, hermanos, estamos siguiendo o si seguimos un camino de rectitud, ¿no? Y lo que hablamos lo cumplimos, ¿no? Y era placentero. Entonces, recordemos que David era un rey escogido y era hecho justo al corazón del Padre. Y por eso es que las personas se agradaban de él al verlo. Cualquier decisión que él tomaba era placentera a sus ojos. Bien, ¿algo más que quisieran comentar, hermanos? Sí, hermano Ariel. Pastor, adelante. O el pastor va a comentar. No, 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 yo me quedo de último porque ya para Allá adelante me estaba toca. sacando ya. Sí, Adelante, hermano Enrique. hermanos, brevemente nada más quería decir algo sobre el versículo 39, que dice que, lo leo, ¿no? A pesar de que he sido ungido rey, yo hoy soy un mero pariente de él. Y estos hombres, los hijos de Zeruyá, son muy brutos para mí. Yahweh paga al malhechor de acuerdo a sus perversidades. Entonces, hermanos, aquí vemos que David reconoce, ¿no? Su fragilidad. Y a pesar de tener la unción, ¿no? Y la autoridad como rey. Y se refiere, ¿no? A los hijos de Zeruyá, que Joab y Abisai, ¿no? Como hombres algo violentos, difíciles de controlar, ¿no? Y esto revela que liderar no siempre significa tener poder absoluto, ¿no? Especialmente sobre corazones que son rebeldes. Ahora también vemos que David no toma venganza por sus propias manos, sino que confía en que el Padre juzgará justamente, ¿no? En los culpables. Ahora, hermanos, vemos también que la verdadera fortaleza espiritual comienza con reconocer nuestras limitaciones. Y David, aunque ungido, no se presenta como un superhombre ni nada parecido, ¿no? Sino como alguien, ¿no? Que necesita del Padre constantemente. Y esta humildad es fundamental en cualquier líder espiritual. Y nos recuerda también que el llamado no anula nuestra humanidad. Hermanos, también vemos que entregar la justicia al Padre es una muestra, ¿no? De fe madura. Yo estoy seguro acá que de todos los que estamos aquí presentes y de lo que van a ver también el video más adelante, estoy seguro que en alguna oportunidad de sus vidas han querido hacer justicia por sus propias manos. Pero como estamos viendo, como estamos estudiando, cuando entregamos la justicia al Padre, significa que estamos en ese camino, ¿no? En el camino correcto, a una fe madura. Ahora, en vez de castigar personalmente a Joab por el asesinato de Abner, David declara, ¿no? Yahweh del pan. Y esto muestra, ¿no? Que David entendía que la justicia humana puede fallar, pero la divina no. Ahora, hermanos, aún si tenemos autoridad,
No siempre tendremos el control de todo, ¿no? Ni de todos. Lo importante es aprender a decir como David, soy débil, pero confío en el justo juez. Y cuando alguien, hermanos, nos hace daño o actúa con maldad, no debemos tomar represalias apresuradas, ¿no? Yo sé claramente que es muy difícil, ¿no? Sumamente difícil, pero para eso estamos estudiando. Y lo que debemos hacer es descansar en la justicia del Padre, ¿no? Ahora, reconocer nuestra debilidad, hermanos, no nos hace menos tampoco, nos hace más dependientes del Padre. ¿Qué dice Corintios 12:9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así, hermanos, como Pablo aprendió que la gracia de Yahweh se muestra más fuerte cuando reconocemos nuestra debilidad, David también entendió que su mayor fuerza estaba en depender del juicio justo de nuestro Creador. Entonces, hermanos, el Padre no busca personas o líderes autosuficientes, sino corazones humildes, que reconozcan la necesidad de Él y sobre todo que confíen en su justicia, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Ariel. Muy buen estudio. Hemos aprendido bastante, como todos los estudios que estamos llegando, que estamos estudiando, perdón. Gracias, Gracias, hermano Ariel. hermano. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Eh, hermano Pastor, adelante. Sí, hermano Ariel, ya como conclusión, recordemos que David era conforme al corazón del Eterno. El Espíritu del Padre estaba ahí, pero en cuanto el Espíritu del Padre ya había sido separado del rey David del rey Saúl cuando estaba vivo. Lo mismo declaró nuestro Mashiach cuando él dijo en 4:16 de Lucas, él dijo, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto él me ha ungido. Recordemos que él es el que unge. Es triste y es lamentable ver esas matanzas que habían, hermanos, y no eran con enemigos, realmente eran entre hermanos los que se estaban matando, porque el enemigo era el filisteo, el filistín. Entonces, lo mismo está pasando en estos días. Es triste y es lamentable, hermano. Recordemos, si el Padre nos ha adiestrado en la espada, o la espada que es su palabra, es para que la sepamos utilizar bien. Somos soldados diestros en espada y por lo tanto tenemos que saber manejarla. Porque recordemos que hay palabras de hombres que son como golpes de espada, hermanos. Nuestras palabras tienen mucho que ver. También el hermano Jerry tocó ese punto. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermanos, porque nos quedamos con esto, hermanos. Recordemos que somos hermanos y porque somos hermanos nos tenemos que amar unos a otros. El misbah es este. Amar a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbah mayor que este. Recuerden lo que nuestro Adón dijo también, amarse unos a otros, porque en eso yo los voy a conocer si ustedes son mis seguidores. Así que mis hermanos, que nuestro Abacadosh quite todo pensamiento malo de en medio de nosotros, todo pensamiento de arrogancia, de ego. En estos 50 días, hermanos, pidámosle al Padre con temor y temblor que sea Él quien nos limpie y nos purifique de todo, y que nos aparte, hermano, mejor dicho, que nos aparte y saque de en medio de nosotros todas esas manifestaciones de carne, porque la carne es lo contrario al espíritu. Y recordemos que nosotros tenemos que estar espiritualmente para agradarle a nuestro abacados. Así que mi hermano Ariel, bonito estudio. Gracias. Que el Padre los siga bendiciendo grandemente. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre eterno por este hermoso, bendecido día, en el cual ya comenzamos el día que es el día 12. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Oremos, hermanos. Vas a hacer la oración del... Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohe, Rey soberano del universo. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno.
En esta hora, mi Rey amado, estamos delante de su presencia, mis hermanos y yo, Padre. Estamos reconociendo que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Padre eterno, con temor y temblor y reverencia hacia usted, Padre, le damos gracias. Gracias, mi Rey amado. Y que sea usted ayudándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Y que sea usted, mi Rey amado, desechando de en medio de nosotros todas esas manifestaciones de la carne. Porque esas manifestaciones de la carne van a lo contrario del Espíritu. Padre eterno, que nuestros pensamientos estén encaminados en su Torah, Padre, en sus instrucciones, porque sus instrucciones son vida para nosotros, Padre eterno. Le damos gracias, mi Rey amado, por esa unificación que se está haciendo en estos tiempos por medio del Ruach HaKodesh. La casa de Israel está regresando, Padre, y le damos gracias, porque Padre eterno, ya no estamos escuchando la palabra del hombre, sino estamos escuchando la palabra de nuestro don Yahshua HaMashiach, porque Él es el Rey que vino y estuvo ungido por medio de usted, Padre eterno. Porque su palabra dice en Lucas 4:16, el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. Él trajo las buenas noticias. Él nos vino a quitar la venda de los ojos. Él vino a curar a los quebrantados. Oh, mi Rey amado, hoy por medio de su Torah nosotros reconocemos que somos parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que es especial tesoro para usted, mi Rey amado, le damos gracias como pueblo de Israel que somos. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes, mi Rey amado, así por los que no estuvieron presentes. A mi hermano Enrique, a su esposa, a sus hijos allá en Perú, Padre. Llénelo de sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, Padre. Provéele usted, mi Rey amado, en su mesa. Que no le falte el pan ni el vino, Padre, porque nosotros reconocemos que es usted quien hace brotar los alimentos de la tierra. Asimismo, para mi hermana Ruth, Padre, sus hijos, su familia, las mismas bendiciones, mi Rey amado, porque esas bendiciones están ahí para nosotros. Allá para mi hermano Ariel, también Padre, su esposa y toda su familia y Padre, las mismas bendiciones, Padre, las mismas bendiciones. Usted sabe que nosotros lo decimos conforme a su palabra. Que Yahweh nos bendiga desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies y que todo lo que nosotros toquemos y pisemos sea de bendición. También bendiga grandemente a mi hermano Jerry, a su esposa, a sus hijos. Oh, mi Rey amado, a mi hermano Jorge, bendígalo grandemente. A su esposa, Padre, a sus familias. A todos, mi Rey amado, a mi hermano Alfredo Torres también que está presente. Bendígalo grandemente, Padre, a su familia, a sus hijos. Padre eterno, le damos gracias porque nosotros sabemos y reconocemos que el pan de vida que descendió del cielo es usted, mi Rey amado. Padre eterno, también bendiga a su siervo, Padre, aquí presente, a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia y a mi familia del pueblo de Israel, mi Rey amado, no olvidando a la viuda, al huérfano, al necesitado y al extranjero, porque usted siempre ha tenido el control de ellos, mi Rey amado. Oh, mi Rey, gracias por este estudio donde nosotros aprendemos que todos somos hermanos, que tenemos que dejar el pensamiento humano y traer los pensamientos de su Torah, Padre, para que nosotros podamos amar primeramente a usted con todas nuestras fuerzas, alma y corazón, Padre, y al prójimo, al prójimo, Padre, tenemos que amarlo como a nosotros mismos, porque en eso nos vamos a conocer si nos amamos unos a otros, mi Rey amado, que somos sus discípulos. En esta hora de la noche, Padre, gracias le damos, porque en la mañana nosotros pudimos salir en Shalom y regresamos en Shalom y en este momento estamos delante de su presencia.
Asimismo, mi rey amado, en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana si estamos de pies, porque usted así lo ha querido, Padre, y en su infinita voluntad usted nos ha devuelto nuevamente el alma a nosotros. Y si estamos vivos es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén, amén y amén. 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 La oración, hermanitos. La oración dice así: Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher kideshanu, bemizvotav, bemizvotav, betzivanu, betzivanu, al sefirat haomer. al sefirat haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del hombre. Hoy es el día 12 Hoy es el día 12. y quedan Quedan 38 días para 38 llegar llegar a a Shavuot. Shavuot. Chavo. Aleluya, Amén. aleluya. Amén. Gracias, hermanito, por esta reunión. Gracias por sus tiempos a cada uno de nosotros. Ariel, que trajo al estudio, gracias. Buen estudio. Gracias, hermanos. Shalom a Gracias, todos. Ariel.